Hola, acá estamos en una nueva semana política del programa del Mostrador Televisión, con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, universidad privada líder en investigación y la primera en acreditarse en investigación entre las privadas. Qué bueno que Federico se aprendió el texto. Acá dice, bueno, mira, es que que lo viene siente el antes, viene corazón. después, es verdad. Bueno, hoy día, como siempre, hay muchas cosas y tenemos un invitado, Ernesto Águila. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, Ernesto, muchas gracias por la invitación. Pero feliz de que estés acá. Ernesto es columnista del Mostrador, además de la competencia. Es analista político, académico de la Universidad de Chile. Bienvenido. Muchas gracias. Y como siempre, Mirko Macari, nuestro director de prensa, gran analista político. Iván Weissman, nuestro subdirector de prensa y editor del Mostrador Mercado. Gran analista, no sé si político, pero gran analista. Gran analista de rugby. Eso sí Aprendí sabe. mucho rugby escuchando. Bueno, tenemos varios temas y vinculados a gente, a personas, cosas que le encanta a nuestro director periodístico. ¿Por quién partimos? ¿Por Vigi? Por Vigi, yo creo Partamos que por es Vigi. el tema más de élite, ¿o no, Iván? Yo creo que sí. Además, yo debo ser transparente, como nosotros siempre llevamos la bandera de transparencia, es un tema que a mí personalmente me molestó, ¿no? Se te Creo notó, que ¿ah? hice un video de columna y no sé si de ahí no representando la visión del diario, pero sí representando el rol que me dieron y la libertad de poder hacer a veces ese tipo de comentarios. Me pareció que más allá de uno empezar a analizar, y creo que no sé si lo dije bien, hay otros columnistas que después han hablado quizá un poco mejor, el punto que quería hacer de que más allá, si él fue un bueno o mal ministro de Hacienda y lo que se ha convertido el Chile, si él se quiere ir del país me parecía también justo, si quiere irse por las razones que se quiera ir, que creo que no son las que él advoca, eso es lo que molestó, decir que él se quiere ir porque el país se está yendo al tacho, por no usar una palabra más fuerte, y que no hay certeza jurídica, cuando él estuvo a cargo de la certeza jurídica, lo que existía es que si tú opinabas diferente al gobierno de turno, te torturaban, te mataban, no tenías que salir del país a asilarte en una embajada. Eso sí tenías certeza. De certeza. Entonces, me parece que los argumentos que le esgrimió me molestaron, porque con todos los problemas que uno puede estar debatiendo, en Chile hay un debate abierto, crispado, pero democrático del país hacia dónde vamos, y que uno legítimamente pueda tocar la visión que él tiene sobre qué economía tenemos que tener, qué reformas hay o no hay que hacer, pero que él se vaya como el cabro picado de la plaza que se lleva la pelota. Lo bueno es que no se lleva la pelota. No se la lleva. Entonces eso me molestó y creo que sigue siendo. Y otro punto que creo que es importante, en un momento, llevamos, no sé, 5 o 6 meses en que el ministro de Hacienda Valdés convenció al gobierno de que el crecimiento era un problema de verdad, las cifras lo han avalado, está empoderado políticamente para tratar de enfocarse en el crecimiento, reactivar a la economía, tratar de mantener un balance dentro de las promesas, convenció a la bancada, a la nueva mayoría, de apoyarlo en general, etcétera, 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 tendiendo puentes, la presidenta yendo por primera vez fuera de un ENADE a ICARE, a este evento de la productividad, está tratando de tender puentes un poco, y el empresariado, la verdad es que la respuesta es cada vez un cachetazo, y creo que el hecho de que ningún empresario, excepto uno, por lo menos lo que vi, que fue Jorge Rázuri, que es el liberal, entre comillas, socio de BTG Pactual, etcétera, que ha criticado a Vigi. Si por la misma razón. Que Vigi se va tratando de tirar el mantel. O sea, Iván tiene una molestia con el Chile real. El Chile real es ese que un grupo social y económico ha detentado. Pero puedo terminar un punto. Estoy con de una gran virtud, pero ¿por que qué? es transformar su proyecto de país en derecho. Pero dejemos que Iván termine la... Quería una cosita cortita, pero yo estoy de acuerdo. Pero ahí hablado harto. No, sí, pero quería hacer, para cambiar un poco, que Mirko domina y sabe más además. Pero lo que yo quería hacer el punto es que tú lees todas las juntas de accionistas de las últimas 2 o 3 semanas y todos dicen, hemos notado, sabemos que Chile cambió, y te lo dicen los discursos, pero en la práctica ellos no muestran en sus actos. Tú no lo ves en sus actos. No lo ves. Y acá tendría que haber habido la SOFOFA con la misma fuerza que a lo mejor no rechazan. Echas de menos que no hayan criticado fuertemente a Vigi. Exacto. Ya. Yo voy a hacer un paréntesis antes de pasarte la palabra, Mirko, para que nos ilumines con tu conocimiento y sabiduría. Me gustaría que conversáramos y alcanzáramos un poco sobre el rol de Valdés, de Rodrigo Valdés, cómo se ha ido empoderando. A propósito de lo que tú dices, hoy día cuentan mis fuentes, que está en todos lados. Hoy día está en las comisiones, oye, donde hay un ministro negociándolo con parlamentarios, está Rodrigo Valdés, tiene el don de la ubicuidad.
y tiene prácticamente el control del gobierno. Cierro el Bueno, paréntesis. Mirko lo dijo hace un par de semanas en este programa. Pero ha ido increciendo, por lo que yo he escuchado. Así es. Mirko, ilumínanos con tu conocimiento. No, afortunadamente Ernesto hoy día escribió una columna también al respecto en otro diario de la mañana. Y, Un diario muy menor. no. O sea, a mí no me sorprende lo de Vigi. Él representa el símbolo de la continuidad de esta alianza entre el poder histórico social de un grupo social y económico, la oligarquía chilena y el proyecto neoliberal con estas cabezas tecnocráticas que están a un lado y otro del espectro político, del espectro binominal, y en eso consiste el modelo chileno. Yo creo que Hernán Vigi tiene razón. De un tiempo a esta parte, ciertas cuestiones esenciales que eran las tablas de la ley bajadas por Moisés, en lo que bajo las certezas con las que se organizaba política y económicamente el país, están siendo impugnadas. Él tiene razón, a eso apunta él. Claro, estoy de acuerdo. El hecho de que Pero es legítimo que sea impugnado, ¿no? Que sea una conversado. empresa privatizada por su compadre Julio Ponce Lerú, Y que le ayudó durante a la que dictadura, Él le ayudó a que entre gallo y medianoche, a la que ayudó y de la que fue parte, ¿no? Hoy día esté siendo cuestionada, que pasa a ser una empresa símbolo del éxito chileno. Eso era SQM hasta antes de este escándalo. No, ya Vigi le molesta porque es natural que las empresas financien la política. Sí, no, Lo privado es lo que domina en la sociedad, lo estatal es un cacho, es un problema. Para él, la claro. idea de lo público es un problema. Entonces yo entiendo perfectamente a Vigi, él está tomando diversas señales de que este ya no es el Chile en el que se sentía tan cómodo hasta el 2011, cuando empieza este proceso de impugnación. Pero es Y complementario se lo que dice y se va, Iván, obvio, lo dice Iván, y los oye, lo dice empresarios Iván, ¿por están qué con los Vigi? empresarios no salen a Porque criticar? Vigi es el símbolo de esa clase empresarial, que en qué directorio que se prestigie no está Vigi. Los periodistas del sector económico corren detrás de una entrevista de Vigi. A ver, si un ministro de Hitler, termina de entrar los rusos a Berlín, muere Hitler, y ponen a un ministro a cargo de un área estratégica de Bueno, los negocios, y se la bomba mantiene, atómica, y los todo el mundo rusos le le va a hicieron y ministro de Hitler. todo el mundo le va a preguntar al ministro de Hitler que el año Trump 46, el año 48, el año 50. Oye, ¿qué pasa con...? Pero está legitimado el hitlerismo, aunque Hitler ya no esté. Entonces eso es lo mismo que pasa acá. Entonces, por supuesto, Es fuerte Vigi Lucía, es el fuerte primus, Lucía. Vigi es el primus inter pares de todo esto del oráculo, al que le creen, el directorio los mejores directorios, en la lógica del empresario chileno, pueden tener a Vigi. Y ahí el tipo Porque le pagan harto caro, y ahí el tipo es una eminencia. O sea, por algo él Pero yo mantiene lo ese separo. vínculo con la Estoy de acuerdo UDI contigo, y pero con lo libertad separo. y desarrollo, no Y es con el no libro, es con el digo, libro. que con otros medios. Entonces, a mí me parece normal porque el empresariado va a morir creyendo en eso, no se va a adaptar. Otras generaciones de otra gente de ese mundo social vienen quizás con un software distinto, pero todavía no tienen El un poder. despliegue escénico ni tienen el poder. Ernesto, no te hemos dejado hablar nada, No, por favor. está muy interesante escuchando. Además estoy bastante de acuerdo, pero quizás la incerteza jurídica que siente Vigi en realidad es una incertidumbre que las ideas neoliberales o el modelo neoliberal comienza a sentir en Chile. O sea, en ese sentido hay una incertidumbre, pero no es una incertidumbre generalizada ni de tipo jurídica, sino que es una incertidumbre de un modelo que yo creo que hasta el momento funcionó con una forma política de dictadura, o sea, demostró que podía funcionar coexistir con una dictadura. Pero eso no es gracia, po. La No, gracia es que... por eso. Luego del 90 demostró que podía convivir con una democracia semisoberana, en fin, con esta democracia Pero con contramayoritaria. atenuaciones, con morigeraciones. Claro, Palabra, pero ya lo intelectual que este programa, esa palabra no se escucha en ningún programa de política ¿Morigerar? en Chile. Como no, una palabra muy bonita, Sí, además. es muy linda. Yo no sé ni pero cómo para escribirla. terminar la idea, yo creo que este modelo neoliberal, el que se siente interpretado Vigi, no ha mostrado todavía si puede convivir, yo diría, con una democracia liberal en forma. O sea, Es un muy buen punto. sí, porque entonces yo creo que hay una incertidumbre, que es si este modelo con todos sus componentes, llamémoslo neoliberales para simplificar la conversación, podrá sobrevivir o no una democracia sin poderes contramayoritarios. Y la otra idea es que yo creo que Vigi lo que confunde es las incertidumbres de él y de un sector de la sociedad Yo te he dicho que capaz que tenga que pagar plata con lo que tiene afuera. con las incertidumbres que tiene toda la sociedad. O sea, yo creo que eso es un poco lo que decía Mirko. O sea,
la gracia de la élite es que transforma su incertidumbre en una incertidumbre de todos, digamos, ¿eh? Claro. Y bueno, y las incertidumbres de la persona que toma el Transantiago y que tiene una enfermedad catastrófica y que tiene... Exacto. O sea, entonces yo creo que lo que ha ocurrido en Chile es que las incertidumbres de la élite ya no son las incertidumbres que solamente son las que valen, digamos. Y yo creo que eso tiene muy descompensado un cierto sector del cual Vigi es expresión de ello. El partido del orden. Es la impugnación del modelo, sin lugar a dudas, pues eso es lo que está inventando, o sea, que efectivamente, o sea, cuando se expresa la democracia vigorosa, que es de la que habla Iván, que no es que las instituciones funcionen de acuerdo a regla heredad del pinochetismo, sino que es que diversos sectores sociales se expresen sin miedo en el espacio de lo público, porque el juego del poder está ya más allá de lo institucional, y ahí el modelo liberal empieza a ser cuestionado. Pero además me ¿Y permite... que es válido en una democracia que se cuestione? Me permite otra idea. Yo creo que, claro, uno se pregunta, bueno, ¿por qué Vigi ha sentido incertidumbre en democracia y no sintió esa incertidumbre en dictadura? Claro, es una pregunta legítima y más allá de lo que puede hacer la psicología del personaje, yo creo que en el neoliberalismo la libertad humana, la libertad individual, se realiza para ello, o sea, desde un punto de vista conceptual, principalmente en el mercado y no en la polis. O sea, yo creo que en la idea neoliberal, más de fondo, está la idea, hay una idea moral detrás del mercado, en términos de que el mercado es un mercado libre es el que asegura la realización de una idea de libertad. Y por lo tanto, por eso en el pensamiento neoliberal lo económico predomina sobre lo político, y yo diría que el mercado predomina sobre la polis, o sobre la idea de lo público, sobre la idea de una ciudadanía. Entonces, un neoliberal puede exagerar la cosa, pueden estar matando a los que están alrededor, pero el mercado está funcionando libremente, él siente que la libertad está funcionando. Y por otro lado ve un sistema político que, bueno, funciona, que hay ciudadanía, que hay democracia, pero que el mercado comienza a ser más restringido y siente que eso como una gran pérdida de libertad. No, yo te cambio solo un concepto, restringido, ¿no? Un poco más delimitado y un poco más fiscalizado, controlado, pero en general las áreas donde el mercado funciona son las mismas. No se reduce. No es que el Estado se haya hecho cargo en estos años aquí no de ocurrió algún eso. mercado, por decirlo de alguna forma, sino que lo que ha hecho es fiscalizar un poco más y todo indica que todavía es muy poco. Y subsidiar un poco más con plata de todos los chilenos. Yo si fuese el asesor comunicacional en una semana que ha sido muy mediático, Andrónico Luxich, ayer cuando habló por segunda vez en 10 días con la prensa al salir de cuando se querellaron contra el diputado Rivas, él se tenía que haber parado, decir, si alguien le preguntó, la verdad que no sé si le preguntaron, pero yo hubiese hecho un punto de decir, miren, él está en mi directorio, yo le aprecio sus capacidades técnicas para asesorarnos en el crecimiento, pero yo no puedo estar más en desacuerdo de lo que dijo el señor Vigi. Yo lo dije hace una semana, yo estoy para quedarme en Chile, yo estoy acá, este país puede tener muchos defectos, eso haría mucho más en un momento en que el empresariado está buscando fórmulas o uno de su mismo estigma, en un momento en que ellos saben de que han perdido, igual que los políticos, han perdido legitimidad ante la sociedad. No es lo que cree, porque no estoy de acuerdo porque yo sé lo que cree. Directorios coteados binominalmente, o sea, todo el Partido del Orden en su Sí, pero te saltaste. APS, PPD, RN, UDI, está todo. Está bien, pero tú estás saltando tu conspiración. Yo te digo que yo sé que él está diciendo, sí, es que no, pero es que tú estás diciendo. Luxich piensa de otra manera, la ignorancia, la transición, el periodo que tú ahora estás saltando un argumento. El más rico de Chile es créeme que sé que no es verdad lo que tú estás diciendo. Él está en completo desacuerdo de su familia con lo que dijo Vigi. Completo desacuerdo, con todos los defectos. Entonces, pero esto no se trata de lo que crees como persona, se trata pero es que eso es lo que estoy diciendo. Actúa el grupo. No, pero es que tú estás haciendo un análisis que no es el que hice yo. Vale el tuyo. ¿Y cuál podría ser la razón de no hacerla explícita? Por el temor, por Chile no le gusta el temor. Todos te dicen una cosa en off y en on todavía siguen en ese... Eso es muy chileno, ¿ah? No, te dicen que creen una cosa distinta a la que hacen. Te dicen, yo creo esto, pero en realidad tengo que hacer esto porque estás... Entonces, tú créelo bien. Tu ingenuidad me gusta. Volvemos. Estamos de vuelta con el auspicio de la Universidad Andrés Bello. Bueno, ya hemos hablado harto de Vigi, de Luxich. Sigamos un poco con personas que están en el centro de las noticias estos días y además muy vinculados con el mundo militar,
el ex general en jefe, el señor Fuentealba, que todo indica que tiene un patrimonio que no puede justificar, difícilmente va a poder justificarlo, todavía no hay acreditado delito, pero de aquí pueden haber pocos pasos para eso. Y que hay un tema mayor. Él invirtió con Chang, dice que Chang fue el que le hizo los patrimonios. Oye, pero que hay un tema bien mayor, porque esto es una punta de un iceberg que hace rato se está viendo respecto del mal manejo de los recursos que están asignados a los militares, ¿no? El famoso caso Milico Gate. Que esta es una arista de la misma investigación. Hay platas de todos los chilenos que están asignados a las Fuerzas Armadas que está siendo mal utilizado, y eso ya es claro como el agua. El punto es el monto total que va a aparecer al final de las investigaciones y quiénes son los que se han mal aprovechado de esos dineros. Hoy día ni más ni menos que el ex general en jefe, sí es muy grave, ¿o no, Mirko? Desde el punto de vista institucional, simbólico. El Brasil que no está sorprendido. No, pero uno no estoy sorprendido. A mí me sorprende que un general en jefe... No, pero, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué época vivimos? Vivimos la época neoliberal. ¿Cuál es el principal valor? Tener cosas, ¿no? El dinero. Obtener recursos de símbolos y estatus de dinero. Pero con militar, dinero propio. Pero el mundo militar no es ajeno a eso, y el mundo militar contó con todas las prerrogativas de hacer y deshacer a su antojo mientras gobernó la Concertación, porque a cambio de eso se sometió al poder civil. ¿Verdad? Es un acuerdo tácito, obviamente, pero, o sea, no, ¿cuál es la sorpresa con esto? O sea, esto ha sido siempre así. Ahora, la gracia de Fuentealba, justamente, que es el oficial más político que hay en el ejército después de Pinochet, y que logra entender la trenza de cómo funciona la trenza de poder y se arma su propia trenza de poder en el ejército. Por eso se arma un comité asesor binominal con dos de allá, dos de acá, Chadwick, que es Felipe Rasuli, Chadwick, no Andrés, sino que Chadwick Herman, el papá del síndico. Y al otro lado Genaro Regal, la cuota DC, hombre vinculado a Estados Unidos, importante para el ejército, y Vidal, que es quien lo nombró. Entonces, él tiene estas son las cuotas que te brindan, ya además todas estas cosas que se llaman los cursos de oficiales de reserva, donde metes, ¿a quiénes metes? Metes a la ciudadanía organizada, a los dirigentes estudiantiles, metes ¿a quiénes metes? Luxich. A los directores de los medios de comunicación, a Luxich que es oficial de reserva. ¿Guillermo o Andrónico? Andrónico. Así funciona el poder, y lo lee muy bien Fuentealba, ¿no? Y con eso se blinda. Mete a Moreno, canciller de Piñera, ¿no? Que también es pero todo eso tiene que ver con un blindaje político, pero aquí estamos hablando de dinero. El circuito institucional del poder, pero eso te permite sentirte seguro de muchas más cosas, porque es nuevo esto que todo se sepa, claro. O sea, tenía el celular. Tú pones, a ver, en el lenguaje militar, pones obstáculos antes de que lleguen a ti, pones varias líneas de fuego antes de ti, o sea, esas cosas, eso se llama, te blinda, todo esto que uno habla, se blinda en la política, es parte del lenguaje militar. ¿Sí? Entonces, y de hecho la política es la prolongación de la guerra por otros medios. Está citando autores clásicos. Yo quizá haría una cierta consideración, breve, histórica, en el sentido de que, por lo menos hasta el 73, uno tiene la impresión de que las Fuerzas Armadas, el Ejército, los oficiales, pertenecen como a llevan una vida radiante austera y pertenecen como a la clase media chilena, o sea, pienso en General Prat, Schneider, por lo que uno veía o conocía el entorno eran clase media, digamos. Y los generales tenían un nivel de vida un poco superior porque tenían bienes fiscales que se les asignaban mientras... Pero vivían bastante, por ejemplo, en esas poblaciones militares. Muy sobriamente, claro. Y sobriamente. Sí. Yo creo que con Pinochet, y no es por seguir cargando las tintas al personaje, pero yo creo que comienza a cambiar algo en la cultura militar en este sentido. Yo, por ejemplo, recuerdo la famosa casa que se comienza a construir en Locurro, una casa para él, digamos, para el comandante en jefe, presidente de la República en ese momento, dictador, que 14 millones de dólares, 6.000 metros cuadrados, bueno, eso... Tenía un muy buen crédito hipotecario, Eso sí que era tener capacidad de endeudamiento. Y bueno, esa casa que comienza en los 80, a mediados de los 80 es denunciada y al final nunca logra ocupar. Cuando llega la democracia, finalmente, bueno, Elwin se la pide que devuelva eso al fisco chileno. Finalmente... Termina el club militar. Termina con un club militar. Pero inclusive en la solución, o sea, piensa tú, el club militar, los militares, los oficiales, metidos en una mansión de 6.000 metros cuadrados, una cosa faraónica,
O sea, y hay una pérdida como del lugar social. Esto es clave, Lucía, ideal de Pinochet. O sea, con ella su transforma arribismo. la cultura Pero aspiracional dentro del ejército. llamo la atención sobre eso. O sea, yo creo que, bueno, hay un caso que aquí puede ser de corrupción, de enriquecimiento ilícito de este general en específico. Pero yo miraría más ampliamente lo que ha pasado con la cultura, con lo que aspiran hoy los oficiales de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué van a aspirar a estos oficiales que Algo manejan distinto. un importante O sea, por poder ejemplo, yo creo que- a bienes y a valores de símbolo y estatus distintos a los que tiene toda la sociedad? Además que ellos veían ¿por que todos qué? estos Bueno, pero empresarios eso- ayudaron a ¿Por qué enriquecerse tendría que ricos y ser ellos clase media distinto? Si todavía. son parte de los O sea, militares uno- son parte de la sociedad chilena. Y los medios también. y son Cuando expresión aparecen, de la cuando sociedad aparecen chilena. las direcciones de donde viven los generales, en fin, siempre es como del lado alto de la clase, del barrio alto. O sea, y eso es distinto. Entonces, bueno, que entre medio haya uno que más encima se pasó. O sea, parece. Ahora, sí. él en su Pero comunicado, yo creo que hay él- un fenómeno, perdón, más él en su general que comunicado- yo miraría. Yo creo que eso además implica Está yendo al una fenómeno separación cultural, profunda. antropológico. Claro, del pero además mundo implica una militar, ¿no? separación con la sociedad civil, con el pueblo, súper profunda. Claro, sí. Es decir, no solo viven en comunidades encerradas, Pero- sino que pero- además sus generales viven, oye, No, pero extramuros. no, yo creo que las Fuerzas Armadas se representan la división de clases perfecta en la sociedad chilena de una manera incluso Pero no sé mucho si hasta el más 73, organizada, pero no sé si hasta el O sea, 73. la clase, los conscriptos, o si tú eres suboficial, tienes que terminar viviendo, obviamente por el nivel de ingreso en un determinado lugar, y otra es la vida de los oficiales, y dentro no se mezclan. Entonces es una reproducción de la sociedad de clase en Chile, ¿no? A mí no me parece Pero el que- general como un New Rich, eso es medio nuevo. Pero es que toda la sociedad es New Rich. O sea, porque Chile es New Rich. están... Chile es nuevo rico. A mí me Exactamente, interesaría ¿no? ese Estoy de perfil. acuerdo. Yo creo que este enfoque es real y es preocupante y hay que hacerle seguimiento. Pero aquí en lo particular, Sí. respecto de los dineros que la sociedad asigna a los militares, sea para pertrechos, sea para lo que No, sea, hay una mala utilización evidente. Hoy hay muchas denuncias de compras de armamentos innecesarios. poco control civil y muchas democrático coimas, de oye, todo muchas eso. coimas, han habido condenas, ¿Por acuérdense. qué no hay control civil y democrático? Porque es parte A del eso quería acuerdo. llegar. Yo quería llegar que falta más control civil y además dentro hay una cierta descomposición. Si han encontrado armamento de guerra en un montón de poblaciones, oye, acá a disposición de los narcotraficantes. ¿Y ese armamento de guerra de dónde sale? Todo indica de armamentos de donde se cuidan los armamentos de guerra, ¿no? De los arsenales. Entonces pareciera que hay corrupción. Ahora, podemos llegar incluso a la ley reservada al cobre. ¿Por qué se le asigna ese flujo de dinero cuando Chile lo No que sé, necesita? la pregunta es por qué no se ha cambiado en 25 años. No, La clase- tenemos claro por qué se hace y por qué se asigna. Trató de Ah, hacerlo ¿y quién lo los hace? Gates trató de hacerlo y no Alaman. mucho. No, Alaman, perdón. no, y las redes son transversales, pero además en este caso la declaración de Es que es muy Fuente Alba, grave, muy la grave declaración de Fuente- que el mundo civil no se empodere y regule el mundo militar, porque ese es del ABC de la democracia, ¿no? Bueno, pero eso te habla de la calidad de la democracia. ¿O? Si no lo hace, entonces ya te está diciendo de que Es poco calidad espesor. la democracia, la debilidad esencial de la democracia, ¿no? Que es básicamente Ves, una claro. palabrería. Entonces, lo central acá, creo yo, está en un punto que hace para seguir las tesis sobre ese dinero. En su declaración él dice que no se ha enriquecido con dinero fiscal y es muy probable que así sea, que esto no tenga que ver necesariamente con la plata, la ley reservada del cobre, sino que con las coimas por armas, que es una industria global a la que no está ninguna burocracia civil o militar vinculada al tema de la defensa a salvo, porque así funciona. Bueno, había condenas en el El caso de la nego- fragata, hubo y de los condenas en el aviones caso de Mirage. los Mirage, en el caso de los Leopard. No, dicen que Pinochet, una de sus razones de viaje a Londres, no solo era operarse de la espalda cuando lo detuvieron, sino que era ir a buscar coimas. Muy probablemente Fuente Alba va a decir lo mismo que han dicho los políticos, porque yo si todos lo hacen. Y va a tener razón desde algún señor. Ahora, Lo que esta- pasa es que la investigación que hizo el periodista que lo descubrió, que es para el mismo que hizo el Milico Gate, no ha llegado a otros generales, pues, y él tuvo ese activo, y él lo dice en su libro, ¿no? Y yo lo vi en una entrevista ayer o anteayer que hablaba del tema, y que dice que era un caso que sobresalía particularmente por eso. no me Porque acuerdo antes más quedaba a chico. nivel de coroneles, mayores, Claro. capitanes, bueno, No, cabos. pero en el ámbito decisorios civiles, en los ministerios de defensa también hay. O sea, no, de nuevo, Ah. cuando aparezca vamos a poner cara de sorpresa. No.
¿no? No, pues sí, pero es que es normal, si así funciona. Lo que pasa es que No, mucha quitemos la palabra normal. ignorancia. Puede funcionar así, pero en la Está normalidad normalizado, no está- puede haber una normalidad. Vivimos de en eso. una disonancia permanente entre lo que debería ser y lo que es. Y hoy día que estamos haciendo las comparaciones nos sorprendemos, pero O sea, yo creo que el miramos el mundo mundo- como es. Hay el que aplicar en mundo- esto el máximo rigor y cambiar las normas que hay que cambiar. Si esto es inaceptable. Claro, yo creo que el Completamente mundo civil sintió que había terminado su tarea cuando logró bueno, parece que las Fuerzas Armadas se fueron a los cuarteles y... Se fueron con Lucas. Claro, pero de allí a no molestarlos más, no tocarlos más, no volver casi a hablar prácticamente del tema de O las sea, el Fuerzas gobierno del Armadas. agua armó un salvataje de Cheire por el caso Antuco, por lo que Cheire representaba y simbolizaba. Es bien poco Pero eso presentable, no- por ejemplo, pero que eso ellos, no tiene que ver que ellos con tengan un dinero. sistema previsional distinto al que tenemos todos los chilenos. Ahí tenía un muy buen punto también. Sí, yo A creo que esto propósito es de una la oportunidad para conversar diferencia, de la separación entre ese mundo con muy sigue con el poca sistema relación de la y perseguidora control que se civil. acabó para el mundo civil hace ¿cuánto? 15 más, ¿cuántos años ya? Desde el 80 y tanto, pues, ¿no? Claro, de la AFP, ellos no pasaron al sistema AFP. Nunca pasaron. Bueno, temazo y quizá una oportunidad, como nos gusta decir a los optimistas. Oye, ¿por qué antes de terminar no le dedicamos un poquito de tiempo a la pugna Aud, Girardi, mundo del PPD, que tiene que ver con el mundo de descomposición de los partidos y de captura de los partidos, pero al mismo tiempo que el Estado le está entregando más dinero a los partidos con estas leyes de probidad, ¿cierto?, que le pone requisitos, pero al final del día es más dinero. Y en la medida que no se democraticen, va a ser más dinero en manos de quienes los controlan, ¿no? Sí. ¿Qué opinas? Empieza tú, Ernesto, que te hemos dejado hablar poco. Bueno, a ver, yo creo que hay dos cosas aquí. Una es las razones que ha dado el diputado para retirarse del PPD. Y lo otro que yo creo que es más interesante, que es que yo creo que la conducta de Aud puede expandirse, no solamente dentro del PPD, sino hacia otros partidos, porque yo creo que es un anticipo de un cálculo político que comienza a internalizarse en los actores políticos con el cambio del sistema electoral. Que pueden tener cabida en otro partido. Pueden tener cabida en otro partido y pueden ser electos por fuera de los dos grandes bloques y por fuera de los partidos que están en esos dos grandes Y bloques. eso es tentador porque le da mucho más Es libertad. muy tentador no solamente para alguien como Aud, que yo creo que la verdadera razón, porque no me puedo imaginar que el diputado Aud haya descubierto hace unos meses atrás que había poca democracia en el PPD y que el factotum del partido era Guido Girardi. Vivía agobiado bajo O sea, el autoritarismo. claro, soportó por largo que de tiempo. repente vio la luz y dijo, no, yo no puedo militar en ese partido. Eso no me suena muy creíble. Yo creo que le pasó al diputado Aud que por razones personales le tengo consideración, pero no puedo no hacer esta crítica, digamos. Es que yo creo que él sintió que no estaba seguro su reelección en el PPD producto de su disputa con Girardi, que además es el senador de la circunscripción donde está el distrito del diputado Aud. Iba o sea, a ser castigado. Él podía ser perfectamente castigado y no ser inscrito. Ustedes saben que los partidos inscriben finalmente a los candidatos, no ser inscrito como candidato del PPD en ese distrito. Y yo creo que él se anticipa a eso, se retira, además se retira... Hace los cálculos electorales, que es bueno para eso. Claro, En general, no, le supone- por eso Seco. yo creo que él, es Así dicen. él está anticipando un cálculo, como conoce el tema, está anticipando un cálculo que van a hacer muchos otros actores políticos. Que es posible ahora ser electos por fuera de estos dos grandes bloques. O sea, yo creo que comienza a anticiparse un escenario en el cual se empieza a desbinominalizar. ¿Tú lo ves como positivo eso? Yo lo veo como positivo. O sea, no veo como positivo lo que hizo Aud, no sé, No, eso pero el no, fenómeno. veo como positivo el que comienza a internalizarse de que es posible. Porque el binominal, en el fondo, disciplinaba y obligaba a la sociedad chilena a estructurarse en torno a dos bloques políticos. O sea, que le dan fuerte el duopolio. El duopolio tiene un fundamento en el sistema electoral, ¿ah? Ahí se reproduce. Por lo tanto, pasar a un sistema proporcional. Piensen ustedes que si en el próximo Congreso, en vez de haber dos grandes bloques, hay cuatro grandes bloques, como hoy día, por ejemplo, en España, bueno, Televisión Nacional no podrá seguir siendo binominal. Po. El Banco Central tampoco no podrá seguir siendo binominal, el Es servicio otro- electoral. Televisión Nacional es otro país. Entonces, el Consejo claro. de Asesores Comandante en Jefe. Claro, entonces yo creo que es súper importante porque si se desbinominaliza Chile a partir del 2017, yo creo que pueden cambiar muchas cosas, no solamente en el campo político. Y yo creo que lo que hace Aud es anticipar ese escenario, que yo creo que lo van a seguir todos aquellos, por ejemplo, aspirantes que nunca han podido presentarse Pero un muy buen punto. porque hay parlamentarios que no le van a dar nunca la pasada. Bueno.
y bueno, porque van a surgir otras fuerzas que ven la Va a posibilidad. haber una energía. Claro. ¿Qué opinas tú? Ahora, eso lamentablemente el ocurre- fenómeno que se reproduce en la política y en el poder en general, el cambio al binominal lo muestra a partir de la política institucional, pero en la fragmentación. El poder ya no está concentrado, se desconcentra. Y necesariamente eso va a pasar en el ámbito Ahora, del lamentablemente, Congreso, pero en todo. esto Bueno, el ocurre, mundo completo hoy día, la esto sociedad ocurre, claro, en un fragmentada, ¿no? momento en que hay mucha sí, desconfianza y los niveles de atención van creciendo, pero que existe esa potencialidad de salir del binominal, que no es solamente que el Parlamento no sea así, sino que muchas instituciones se vayan desbinominalizando, yo creo que es una gran oportunidad. Iván, te hemos dejado hablar poco en este segundo Yo me bloque. estoy aprendiendo. Yo solo me meto cuando puedo dar palabra de Vaya a ser un partido, ¿no? Sí, va a ser un partido Tiene- de rugby y el fútbol y de la comida buena. Hay varios acá que van a, no sé si para el rugby, pero el resto... Van a haber otras aristas en ese partido. La palabra clave que viene para adelante es la fragmentación, creo yo. Eso va a empezar a definir todos los procesos que estamos viendo, la descomposición y la fragmentación de esos cuerpos orgánicos que ya vimos por mucho tiempo estructurados. Y por Van a disolverse, y eso por supuesto va a crear un griterío y el miedo. Pero va a Yo crear... veía dentro de eso de Bópol y se todos va a estos abarcar partidos, estos intentos de hacer partidos liberales. Son por fuera. síntomas de la descomposición y fragmentación del sistema. Pero al otro lado... Pero lo veo como positivo, tú cuando decís descomposición lo ves como algo negativo. No, yo lo veo como completamente Tiene como positivo, algo- completamente porque se trata de energía repartir distinta, el en poder, definitiva. repartir el poder. Entonces va a estar mucho más repartido y va a ser mucho más líquido, va a ser mucho más provisional. Esa es la característica del tiempo que viene, un No, poder oye, mucho más provisional Y además tiene una bueno. contrapartida en general estos procesos, que vienen los procesos asociativos nuevos, confederativos, asociativos, que te puedes rebarajar, ¿no? Bueno, yo creo que hemos hablado harto ya, suficiente. Gracias Ernesto, gracias Mirko, gracias Iván. Gracias, Ernesto. Histórico. Gracias, Ernesto. Nos vemos la próxima semana con el auspicio de la Universidad Andrés Bello. Gracias. Chao.